Un saludo a todas las personas que nos ven por este canal alrededor del mundo. Un saludo a nuestro hermano Salvador, quien hace posible esta transmisión. Hay un virus mundial peor que el coronavirus. La reflexión para hoy es conectar para superar el egoísmo. En 2 Timoteo 3, del 1 al 5, el apóstol Pablo dice: ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo y avaricia. Serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Aparentan ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Con esa gente ni te metas. El texto es una descripción del ambiente social y espiritual de los últimos días. ¿Qué tan cierta es la descripción cuando se le compara con lo que observamos en la sociedad, en la iglesia y en nuestra propia vida? El problema del egoísmo. Es interesante que el egoísmo es lo primero en la lista de las características predominantes de los últimos días. William Barclay considera que esa posición no es una mera coincidencia, una mera casualidad. Él dice: no es un accidente que la primera de estas cualidades sea una vida centrada en uno mismo. El adjetivo usado es philautos, que significa amantes de sí mismos. El amor a uno mismo es el pecado básico del cual fluyen todo lo demás. La escritora cristiana Elena G. de White también considera el egoísmo como el problema de raíz de la humanidad. El egoísmo es la esencia de la depravación, y debido a que los seres humanos han cedido a su poder, hoy se ve en el mundo lo opuesto a la obediencia a Dios. Las naciones, las familias y los individuos están deseosos de convertirse ellos mismos en la figura central. Eso lo puedes encontrar en Mordomía Cristiana. La escritora cristiana Elena G. de White describe el egoísmo como lo opuesto a la obediencia a Dios. Esto es lo opuesto al concepto de poner en primer lugar a un Dios Rey, al que estamos mostrando durante esta semana. Esta situación existe porque es un reflejo de la característica básica del príncipe de este mundo. El espíritu de egoísmo es el espíritu de Satanás. ¿A quién afecta el problema del egoísmo? ¿Está describiendo Pablo solo la condición moral prevaleciente en la sociedad antes de la segunda venida de Cristo? El texto, en los versículos 5 y 8, da algunas pistas acerca de la identidad de aquellos amantes de sí mismos. El versículo 5 dice: aparentan ser piadosos. Versículo 7, van de casa en casa. Versículo 8, siempre están aprendiendo. Esos maestros. Parece que Pablo está incluyendo cristianos que asisten a la iglesia y líderes en su descripción de aquellos que están luchando por el egoísmo. Si somos sinceros y honestos, definitivamente admitiremos que no somos inmunes a ese virus que vive y se manifiesta de muchas maneras en nuestras vidas. ¿Cuál es el propósito de Pablo al darle esa descripción a Timoteo? Leemos acerca de su intención en el versículo 5. Con esa gente ni te metas. Pero tú, dice el versículo 14, su finalidad era advertir acerca de la fácil conformidad de la tendencia prevaleciente. ¿Cómo podemos cultivar la negación mientras vivimos en un mundo marcado por el egoísmo? La vida y muerte sacrificial de Cristo es el mayor ejemplo de una vida negada. Mientras visitamos otra vez la experiencia de Jesús y sus discípulos en el jardín del Getsemaní, Lucas capítulo 2, versículo 39 al 43, podremos aprender más acerca de su preparación para superar el egoísmo y permanecer fieles. Salir fue el primer punto. El relato del jardín comienza con estas palabras: Jesús salió de la ciudad y, como de costumbre, se dirigió al monte de los olivos y sus discípulos lo siguieron. La experiencia del jardín puede tener lugar después que uno sale. ¿De dónde salieron esa noche de jueves? Salieron del aposento alto y salieron de la ciudad de Jerusalén. Estaban disfrutando de adorar como grupo en el aposento alto. Y Jerusalén era el centro de las celebridades durante esa época del año. Pero Jesús eligió salir. El salir prepara el escenario, crea el espacio para que la experiencia del jardín pueda ocurrir.
A menos de que salgamos de nuestra rutina diaria, actividades, no podemos tener la experiencia del jardín. Salir con un propósito. No basta solo salir. Tenemos que tener un propósito específico. Claro, las vacaciones, los feriados, los días de descanso son recreos comunes en la vida de muchos. Son importantes y refrescantes. Sin embargo, al salir, Jesús tenía un propósito diferente. Cuando llegaron al lugar les dijo: oren para que cada uno no caiga en tentación. Oren para que no caigan en tentación. ¿Qué podría ser la tentación para Jesús en ese momento? ¿Pensar en Él o en su autopreservación? Su estrategia no fue ni un abordaje escapista para huir de la tentación, ni migrar a una zona libre de tentación. Jesús eligió superar la tentación, mantenerse aparte, resistir, permanecer íntegro, mantenerse sin contaminación. La escritora cristiana Elena G. de White afirma que podemos elegir resistir la tentación. El hombre puede modelar las circunstancias, pero nunca debe permitir que ellas lo amolden a él. Debemos valernos de las circunstancias como de instrumentos para orar. Debemos dominarlas y no consentir en que nos dominen. Jesús fue al jardín a orar. La frase verbal a orar viene de la palabra compuesta griega proseusomai, donde pro significa hacia, intercambio, y ausomai, desear, orar. La oración es literalmente un intercambio de ideas, deseos y sentimientos entre la humanidad y Dios. Es el cortafuego que impide que el virus de la tentación corrompa nuestro sistema interno. La oración hace nulos los ataques más fuertes. No es necesario colapsar en el pecado. Practicar la oración uno a uno. ¿No estaban en el aposento alto? Sí, pero la oración del jardín tenía algo diferente. Leemos en Lucas 22:41. Entonces se separó de ellos a una buena distancia, se arrodilló y empezó a orar. Jesús no les pidió a sus discípulos que se tomaran de las manos para comenzar otra oración o otra sesión de oración grupal. Venía de haber adorado de forma corporativa en el aposento alto, y ahora él se apresuraba para orar de forma privada. Una vida puntualizada con frecuentes oraciones públicas o en grupo no compensa la ausencia de oración privada. Ahí yace una gran paradoja entre los creyentes. Los maestros, los educadores y predicadores de la oración son con frecuencia los que no toman tiempo o muy poco tiempo para orar. La naturaleza espiritual de nuestro trabajo no nos libera de la necesidad de estar en comunión con lo divino. Aubrey escribe acerca de un desafío que encuentran los creyentes. El desarrollo de un carácter piadoso es el mayor desafío del ministerio, pero el ministerio es el mayor adversario del carácter piadoso. Eso lo dice el libro llamado La dinámica del liderazgo. Después de estar en un lugar, de salir y de estar aparte, tenemos que vaciar y rellenar. La oración personal proporciona una oportunidad única para el que ora. Padre, si quieres no me hagas beber este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad sino la tuya. Las palabras de la oración secreta de Jesús aquí están reveladas. Es una práctica a ser imitada. Jesús aquí está desahogando sus pensamientos y sentimientos íntimos, resultado de las tentaciones y pruebas. En otras palabras, me está costando permanecer fiel a la misión de entregarme a mí mismo. La oración personal en momentos de tentación es más bien un ejercicio de vaciado para nuestras luchas, dudas y confusiones interiores. Igual que lo que ocurre con el aceite usado de nuestros vehículos, puede estar sucio y maloliente. Sin embargo, es esencial sacarlo. De lo contrario, nos envenenamos a nosotros mismos y a los que nos rodean. El ejercicio de vaciado, la oración personal, no solo trae alivio emocional, sino que también crea la condición para que Dios intervenga. Entonces, dice la Biblia, en el caso de Jesús en el Getsemaní, se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Dios puede rellenar solo lo que se ha vaciado. La oración personal es el medio de intercambiar nuestras debilidades por la fuerza de Dios. Cuidado con las alternativas. La oración personal es efectiva para transformarnos en vencedores, pero Dios no fuerza a nadie a orar de forma personal.
Desafortunadamente muchos eligen alternativas como hicieron los primeros discípulos. Cuando terminó de orar y volvió, los discípulos estaban dormidos. Jesús los encontró dormidos, agotados por la tristeza. ¿Por qué están durmiendo?, les exhortó. Levántense y oren para que no caigan en tentación. Tanto Jesús como los discípulos estaban experimentando la tristeza. Uno, Jesús, decidió compartir la tristeza con su Padre y los demás eligieron dormir con la tristeza. La elección de una alternativa a la oración llevó a Judas a traicionar a Jesús, a Pedro a negar a Jesús y a los discípulos a huir lejos de Jesús. El costo del verdadero discipulado es muy caro, como para sobrellevarlo sin oración personal. Para terminar, el egoísmo es el rasgo de carácter predominante por defecto en la sociedad, en la iglesia e incluso en la vida del creyente. Esta situación no debería ser aceptada, sino superada. Tenemos el consejo del soñoliento Pedro: practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Si queremos vencer el egoísmo en esta presente generación, nuestra primera estrategia debería ser cultivar nuestro jardín de oración personal. Practique la oración familiar, grupal, pero también practique la oración personal. Que Dios nos bendiga en esta hora.